el trabajo debería ser aquello que nos permita vivir dignamente, ¿no? Eh, Hay muchos trabajadores y trabajadoras en la República Argentina que en este momento están ganando salarios de esclavos, no de trabajadores. Están recibiendo casi una limosna de un Estado que dice que no existe, pero que sin embargo eh, sí existe para los ricos, para los que no existe es para los que tienen que vivir de su trabajo. Este es un gobierno que ayuda a los que viven de rentas o a los que tienen dólares de más y pueden jugar con su dinero. Los que necesitamos el dinero para mantener nuestras vidas, para sostenernos, para nuestras necesidades básicas, no la estamos pasando bien. Así que hoy, la verdad, de desear felicidades, lo que deseo es conciencia. Lo que nos deseo es un mayor nivel de conciencia para entender que somos trabajadores, que ese es nuestro único recurso vital, el trabajo. Y el deseo no es feliz día del trabajador y la trabajadora, el deseo es que haya trabajo para todo el mundo y que ese trabajo sea pagado dignamente. Dignamente significa cubrir las necesidades básicas. El trabajo que no sirva para eso no es trabajo, es otra cosa, es un invento que se parece a un salario, pero que no lo es. Con los salarios que se pagan en la Argentina de hoy no se sala nada. Todo es amargo, todo es amargo. Bueno, los que se quieran comunicar con nosotros y darnos sus mensajes cortos, por favor, es como todos los días, el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Justo le estaba pegando el primer traguito al mate. Bueno, no importa. Bueno, lo que les decía sobre el día de hoy, el día de los trabajadores, es lo más cerca de lo honesto que les puedo decir, ¿no? Porque el feliz día es una fórmula, pero la realidad nos está indicando. Ya cuando, yo estaba recordando ayer que ya cuando nosotros estábamos en 678, que qué curioso, ayer lo vi a Berkovich comparar a los esbirros de La Nación Más con 678. Qué cosa los troscos, qué cosa, que no pueden superarse a sí mismos nunca, no pueden acercarse. Me da mucha rabia que nos comparen con esas mierdas. La verdad, una decepción, Berkovich. Y bueno, no estamos viviendo un momento en el que el trabajo sea trabajo tal como lo entendemos, un medio para ganarnos la vida. Hace mucho tiempo y ya desde el 2015, retomo cuando me saltó Berkovich a la cabeza, me fui del eje. Sí, porque después de tantos años, después de tanta agua debajo del puente, con el fascismo, digamos, con el presidente que manda a odiar a los periodistas, que te salgan con 678, pero por favor, hay cada progre en la Argentina que atrasa muchos años. Pero decíamos en 678 cuando todavía pensábamos que la gente había entendido cuál era la disyuntiva en la Argentina. Cuando pensábamos que, bueno, ese proceso que era imperfecto, que había empezado un declive en el último gobierno de Cristina, pero que era esencialmente distinto y radicalmente distinto todavía en el 2015 a cualquier cosa que hubiéramos presenciado lo que estábamos vivos. Nos podían hablar de algún gobierno, bueno, sí, del primer peronismo, pero salvo esos cuentos que nosotros no vivimos, no habíamos tenido un periodo como aquel, como esos 12 años. Y cuando se venía la sombra de Macri, ya en aquel momento el planteo que hacíamos era, estamos por votar entre un modelo de trabajo y un modelo
de renta, en el que el trabajo no va a ser cuidado, en el que va a haber fábricas cerradas, en el que va a haber desempleo. Bueno, ganó Macri y las cosas pasaron, pero ahora las cosas empeoraron. Las empeoró Alberto Fernández, porque claro, en Macri uno no tenía expectativas, pero en Alberto Fernández sí. Y bueno, ¿cuál fue la partición de aguas? ¿Qué pasó con Alberto Fernández? ¿Cuándo se separaron esas aguas? ¿Cuándo lo empezamos a ver de otra manera? Yo lo recuerdo perfectamente, fue el día que Cristina le dijo hay que alinear las tarifas con los salarios y las jubilaciones. No era lo que estaba pasando. Estábamos dentro, por supuesto, de una manera muchísimo más benéfica para nosotros, pero estábamos en el mismo modelo del derrame que habíamos rechazado unos años antes, y estábamos en el mismo modelo que hoy, por supuesto que de una manera muchísimo más benéfica, porque no se puede acusar a Alberto Fernández de fascista. Habrá sido un torpe, habrá sido un estúpido, pero no estábamos perseguidos como hoy, que se nos manda a amenazar, que se nos manda a putear, que hay gente paga para putear, para pegar donde más duela. Bueno, pero la gente no entendió eso, la gente entendió que quería un cambio. Ahí era como, ya con Macri era para empezar a leer un poco la psicología de la gente, de los que habían obtenido muchos beneficios y muchas mejoras, porque no perdió nadie durante el kirchnerismo. Toda esta demonización, esta que vuelve al kirchnerismo, como decía Adorni, vuelve al kirchnerismo, ojalá, porque no le hizo mal a nadie el kirchnerismo. A Berkovich le hizo mal, pero no le hizo mal a nadie. Berkovich se quedó pegado, debemos haber dicho algo de él que no le gustó y se quedó fijado. Eso debe ser porque le gustaba un poco y no le gustó que no lo alabáramos. Pero me parece que a esta altura es de una injusticia brutal. Pero yo quería contarles otra cosa, porque se estrenó El Eternauta. Yo vi 3 capítulos anoche, me dejé los otros 3 para verlos hoy. Y bueno, me encantaron los 3 capítulos. Yo sabía perfectamente que la lluvia tóxica iba a pegar donde pegó, o donde va a pegar, está en proceso de pegar, porque la lluvia tóxica del Eternauta, el enemigo contra el que hay que pelear todos juntos, eso desconocido que no se termina de entender, esa amenaza de muerte, una amenaza grave, pero que no se personifica, que planea, ¿no? Ese clima de amenaza, es el fascismo. Es la lectura, obviamente, si hubiese sido estrenada el año pasado, no diría, bueno, sí, el año pasado también, pero el anteaño tal vez hubiésemos podido asociar, pero la vida es interpretación, la vida es interpretación. Westergeld escribió El Eternauta antes de la dictadura militar, y en su momento fue la dictadura militar la lluvia tóxica. Esos son los instrumentos que tiene la cultura popular para esclarecer y para clarificar a un pueblo, a su pueblo, de las cosas que pueden pasar, más allá de la voluntad y del alcance que tuvo el autor en ese momento. Pero yo quería contarles una anécdota, ya que se estrenó El Eternauta, que tiene que ver con Westergeld y con Cristina, porque la verdad, bueno, hoy es un día especial, así que bueno, me gusta contarlo, y se los voy a contar. Esto ocurrió hace 15 años, en el 2010. Yo estaba empezando a escribir el libro La Presidenta, sobre Cristina, y a principios de octubre del 2010, yo le había pedido a Cristina que me dejara mirarla, que me dejara verla de cerca, gestionar, actuar en actos en otros lugares, bueno. Y se lo tomó en serio, o sea, vi muchos actos oficiales, muchos actos con personalidades, bla, bla, bla. Y el primer viaje que me tocó fue a Alemania, porque se inauguraba la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo. Y ese año, en el 2010, la Argentina era el país invitado, el país de honor. Entonces Cristina habló en la apertura de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Lo tengo el recuerdo como si fuera hoy,
Yo no sabía de qué iba a hablar Cristina, ni siquiera habíamos pasado todavía por el stand de Argentina, que era maravilloso. Eh, Entramos a una sala donde estaba el presidente de la Feria del Libro y bueno, y estaba lleno de gente. Entre ellos estaba Juan Gelman, estaba Osvaldo Bayer y estaba Elsa Sánchez de Westerheld, ahí repartidos entre el auditorio. Y entró Cristina y a medida que iba bajando, era como un hemiciclo la sala, a medida que iba bajando las escaleras iba saludando a los que veían, entre ellos por el lado que ella entró estaba en un costadito Elsa Westerheld, que era muy chiquita, muy tímida, eh, y bueno, muchos abrazos, muchos besos. Habla el director de la Feria de Frankfurt y después habla Cristina. Y empieza a hablar de Westerheld, empieza a hablar del Eternauta. Había elegido para inaugurar la Feria Internacional del Libro de Frankfurt el Eternauta, esa historia. Y entonces en un momento determinado de su discurso, la miró a Elsa, que estaba en la fila 10, y dijo que en la sala estaba presente la viuda de Héctor Westerheld y que no era un caso común y corriente el de Elsa, porque habían desaparecido y asesinado a su marido y a sus 4 hijas. Nosotros podemos estar un poco familiarizados con esta historia, pero cuando Cristina dijo en Frankfurt que esa mujer a la que llamó al escenario había perdido a su marido y a sus 4 hijos en la dictadura militar, yo no les puedo contar el silencio, porque es atroz, es atroz. Era la viuda del hombre que la presidenta argentina había elegido para hablar de la cultura argentina, una historieta. Y la llamó a Elsa al escenario y Elsa no quería ir, hubo que insistirle porque no estaba preparado. Yo me di cuenta que no estaba preparado porque si no Elsa hubiese tenido algo preparado o hubiese respondido al llamado de Cristina más rápido, pero por un momento hubo que insistirle. Finalmente se levantó y fue hacia el escenario. La gente le aplaudió de una manera impresionante por esta historia que acabo de contar, porque bueno, es un drama descomunal, ¿no? Es un drama familiar, fue un drama familiar descomunal que fue un drama político. Fue una dictadura la que le arrebató a su familia entera. 2 de sus hijas estaban embarazadas y nunca pudo encontrar a los nietos. Y cuando Elsa sube y agarra el micrófono, fue una tronadora, fue algo muy impresionante. No por lo que dijo del Eternauta, ni por lo que dijo de Westerheld, sino por lo que dijo de Cristina. Dijo que esta mujer, Cristina, que tenía al lado, era la persona que le había devuelto las ganas de vivir. Bueno, lo cuento hoy y me emociono todavía, porque una persona que ha vivido una situación de vulnerabilidad tan grande, una victimización tan horrible, una situación vital de la que mucha gente no puede salir más, ¿no? Un compañero y 4 hijas, y los yernos, y los nietos. Y bueno, quería que ustedes supieran hoy que ahora que va a ser un furor, creo, esta serie, no solo en la Argentina, porque sobre el mundo entero está cayendo una nube tóxica. Porque hay una nube tóxica que no terminamos de entender, no terminamos de saber dónde exactamente se origina, y no estamos hablando ahora de extraterrestres que vienen de algún lugar del espacio exterior. Estamos hablando que no sabemos, estamos diciendo que no sabemos dónde se origina esta nube tóxica, porque esta vez, esta nube tóxica que estamos resistiendo, no se origina en el espacio exterior ni en el exterior de nada,
Sí, en el exterior sí, porque son Estados Unidos y es Israel. Son los países que han planificado de alguna manera esta lluvia tóxica, pero es más complejo que eso, es más complejo. Y tengo la sensación de que parte de esa nube tóxica se origina en nuestros propios cerebros, en nuestras propias mentes, en nuestras confusiones, en nuestra falta de seguridad, en nuestra falta de liderazgos, en la falta de acciones concretas que demuestren con claridad, con valentía, con toma de riesgo, que hay chances para volver a tener una patria. Porque no la tenemos más, compañeros y compañeras, no las tenemos más. Hoy se encontró media tonelada de cocaína en el puerto de San Lorenzo, de los Vicentín, en Santa Fe, un puerto privado. En esta Argentina en la que Milei lo primero que hizo fue desregular absolutamente todo. ¿Qué creen que pasa por la hidrovía? ¿Qué creen que pasa por las fronteras? Más que mandar militares a detener civiles, que es anticonstitucional, deberían reimplantar controles o deberían sincerar que están despejando de controles para que la droga entre y salga a piacere. Este país es un país para narcos, es un país para evasores, es un país para gente del mal. A esa gente le va bien, no a nosotros los trabajadores y las trabajadoras. El Eternauta dice también que nadie se salva solo, que es una frase que hemos dicho muchas veces. Ahora yo les digo, lo que se dice hay que encarnarlo. No quiero escuchar a nadie de los que siguen operando para la división decir que nadie se salva solo. Cuando estas cosas se dicen y estamos en un momento de tanto sufrimiento y tanto dolor para nuestro pueblo, la palabra, lo que se diga, tiene que tener carne, tiene que hacerse realidad efectiva, porque si no es biribiri. Y yo creo realmente que no nos vamos a salvar solos y que tenemos que seguir apostando a que se despejen las nubes y a que haya una sintonía como la del Eternauta, que nos haga volver a decir nadie se salva solos, pero no desde una frase hecha que no nos sirve para nada, sino desde esa realidad efectiva de la que alguna vez habló Perón. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. No le dije cómo dice que le va, que no me permitió usted porque me interrumpió con la lejanía y la cercanía y entonces... Bueno, lo interrumpí porque era necesario, porque usted quedaba cabezón. Yo sé que usted es muy cuidadoso de su imagen. ¿Le va bien? Me va bien. ¿Y qué escuchábamos recién? Me encantó la historia de Elsa Westergel. La verdad me emocionó y quiero agradecérselo. Más allá de eso, le cuento que estábamos escuchando un tema de un chileno que se llama Manuel García, que recomiendo que busquen más materiales. El tema se llama Amanece, y está dedicado al Pepe Mujica. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí vamos, Bien. Giorgio. Aquí estamos. El título que puse es Noticias desagradables del fondo, que puede ser del Fondo Monetario o del fondo de la cabeza de Javier Milei, de Caputo y todos estos personajes. Recién charlábamos en off algunas declaraciones de un personaje que hoy es presidente de la Argentina y que le dio una entrevista en este curro que se llama El Observador, del cual, según me cuentan, Majul es un... No sé qué es eso. ¿Qué es El Observador? Es un medio originalmente del Uruguay, pero que tiene una franquicia argentina y, según dicen, es propiedad de Majul. Y Milei, como tiene negocios con estos personajes, le concedió una entrevista larga a un tal Gasulla. Bueno, sí, era de Clarín. ¿Qué es claro, esa entrevista en la que habla de Corea del Norte? Sí, efectivamente. Tengo que comentarlo antes. Chicos, está al borde del brote, Escuchen esto. Como a mí me no se gusta puede la creer. política internacional, voy al comentar. En realidad voy a tomar un comentario que me hizo Sandra en off, ¿no? Que Milei dijo que hay 4 periodistas en Argentina que están siendo financiados por Kim Il-sung. Kim Es Il-sung el gordito es de Corea del Norte, el chicos. norte, sí. Así que Hace años dice que le paga millones de dólares a 4 periodistas argentinos. claro, entre ellos a nuestro amigo entrañable y respetado por mucha gente, Víctor Hugo Morales, ¿no? Sí. El otro es Real efectivamente, y el otro es el gato silvestre. Millones de dólares del gordito de Corea del Norte, dice, que son Sí, ensobrados. claro, un presidente de Corea del Norte
que efectivamente se ha confirmado, ha mandado tropas a pelear dentro de las fronteras de la Federación Rusa contra los ucranianos en Kursk, que en el día de ayer han sido derrotados, digamos, y expulsados del territorio ruso. De hecho, van a marchar el día 9 de mayo junto con tropas rusas y tropas chinas, en la Plaza de Moscú por el 80 aniversario del triunfo sobre el fascismo. Obviamente, para esa marcha, antes de llegar al fondo, o sea, al Fondo Monetario, Sí. participan dos presidentes latinoamericanos, uno de Venezuela, Nicolás Maduro, y otro del Caribe, Miguel Díaz Canel. Así que Cuba. América Latina va a estar representada. Ahí casi 20 presidentes. Está nada más y nada menos que el líder revolucionario de África, Taboré, de Burkina Faso, presente Ah, también. Y bueno, me encanta ese. y va a estar, obviamente, Xi Jinping, entre otros. Más de 20, insisto, el presidente de Serbia, de distintos países del mundo, incluso algunos integrantes de la Unión Europea, como el presidente checo, hace muy poco electo. Eso vinculado a Corea del Norte, porque realmente lo que dice un desquiciado mental, insisto, Es Milei increíble que diga eso, es Milei es un increíble que diga desquiciado. eso. No estoy muy seguro como la verdad que el tipo tiene algunos indudables confusiones. No estoy muy seguro si él sabe lo que está diciendo o alguien le Eso, pasó esa data y le gusta en todo caso saberse en la mira de un tipo que todos los informes internacionales saben tiene 50 bombas nucleares, y esa es la única razón por la cual. para mí, ahora que está con los ensobrados, tiene que ubicar, o sea, los ensobrados ya sabemos quiénes son, los ensobrados de Macri. Cuando él habla de los ensobrados, son los Claro, ensobrados de Macri, es la Nación Más. Son todos claro. los que lo quieren o lo dejan de querer según cómo vaya él con Macri. Entonces tiene que inventar que alguien le paga a los que no son de Macri, que son Víctor Hugo, Claro. el Gato Silvestre. Entonces, corregime, Sandra, hay tres tipos de sobrados. Los propios, Majul y Claro, Ale, los claro. de Macri y los de Kim Il-jong. Y los de Corea del Norte. Nosotros cuando consigamos que Corea del Norte nos banque un auspicio, te digo, yo te aviso a mi ley porque me chupo un huevo que me pute. Si Corea del Norte me paga millones de dólares, me voy a Corea del No, Norte. pero sería más interesante que nos pague Kim Il-jong que, por ejemplo, Donald Trump. Yo Pero de mil Donald Trump veces. no le aceptaría un peso. Pero de No, Kim Donald Il-jong sí Trump puedo que sí. escupida nomás. Bueno, siga Más con lo suyo. ahora que ha combatido en Rusia. Muy bien, entonces voy a darte una data para el día de mañana. Yo vengo así con datos precisos urgentes. Mañana Argentina tiene que pagar 620 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Ahora, esto es lo gracioso de todo este juego perverso, de los vínculos espurios entre los gobiernos de derecha de nuestro país y este fondo manejado por Estados Unidos, ¿no? Es que esto va a ser pagado con parte de lo que entró, ¿no? Obviamente porque no Ya había se un mango, sabía, ¿no? claro. Entonces, muy bien. Si el Pero fondo le prestó para que le pague. claro, pero quiero que sepas esto, Sandra, y que sepan todos. Esto no es pago de deuda, es solamente de intereses y comisiones. O sea que la Es deuda sigue decir, igual. claro, no, la duda, por supuesto, es igual. No solamente sigue igual, ¿no? Sino que te cuento, en febrero de este año, antes de la llegada de la guita que estos 20.000 millones, ¿eh? Se pagaron otros 600 millones de dólares de intereses, ¿eh? Pero, además de lo de mañana de 600, hay otros pagos, dos pagos más este año, que suman 1.500 millones de dólares, solamente de intereses. Suma vos lo que estaríamos pagando, es decir, la cantidad de escuelas, de rutas, de puentes, de infraestructura, incluso para el comercio, de créditos para la producción, de salarios para el sistema de salud público, para los organismos de seguridad, para los maestros, para los jubilados. Todos se lo llevan sin hacer nada, solamente usurariamente por intereses. Es decir,
Si vos decís, bueno, son créditos para el desarrollo que no tienen interés, que te prestan la plata para que vos puedas zafar situaciones, porque al fin y al cabo es un club de países, no es un club de bancos. Argentina paga una cuota, el 16% de toda la guita que entra al Fondo Monetario lo pone Estados Unidos y tiene derecho a veto. Tiene derecho a veto. Puede decir, no le prestamos a este, le prestamos sí a este, no le prestamos a este, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene el 16% de los votos y en su estatuto, armado en el 45, que no sirve para nada, obviamente, como el Banco Mundial, etcétera, simplemente fueron motores del desarrollo neoliberal y de la destrucción de las capacidades productivas de los países que se animaban a disputarles espacios en el comercio internacional. Muy bien. Este año, insisto, además de lo de mañana, 861 millones el 1 de agosto de intereses y 883 millones el 1 de noviembre de intereses. Muy bien. El desembolso que hemos recibido de 12.000 millones en el marco de un acuerdo, vendrán otros 2.000 millones en junio, ahora, y otros 1.000 millones a fin de año, y habrá 3 desembolsos más de 1.400, es decir, es un suma cero en términos de capital para que vos sigas permanentemente pagando intereses. Te voy a hacer, por ejemplo, una idea para que tengamos que en el 26, mirá qué fecha, porque en el 27, ¿cuándo son las elecciones? Supuestamente estamos en el 25, en el 27 hay elecciones nacionales, ¿no? Muy bien. Para el 27 tiene Argentina que empezar a cancelar el capital, además de todos los intereses que vamos a ir pagando, que son aproximadamente unos 2.000, 3.000 millones de dólares sin comerla ni beberla por año, robados a los argentinos. Porque ¿de dónde sale esta guita? Esto es lo que la gente tiene que entender. Esta guita es trabajo argentino. Es todos los que laburan en este país y que ganan 2 mangos y que se les roba de su salario, una cuota de ese afano va para pagarle al Fondo Monetario. Se llama Caputo y Macri, ¿no? Se llama Caputo y Macri. Sí, la derecha, porque históricamente, si uno mira toda la historia de las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario, la derecha, dictaduras o gobiernos de derecha se han encargado de generar los créditos y el peronismo siempre tratando de saldarlos para no tener dependencia de las prerrogativas que el crédito, además del afano, genera. Prerrogativas, por ejemplo, que te dicen, este año Argentina tiene que tener planificado una flexibilización laboral, tiene que tener una desregulación vinculada a la producción local, y voy a hablar de eso ahora en referencia a los puertos, tiene que todo ser privado, y tiene que dejar de controlarse. Así pasa la cocaína, ¿vieron? Tiene que dejar todo así pasa la cocaína tranquila. Antes de llegar a la cocaína, te voy a decir que desde Caputo Macri 2018 hemos pagado de intereses 1.400 millones en el 19, 1.400 millones en el 20, 1.400 millones en el 21, 1.800 millones en el 22, 3.000 millones en el 23 y 3.000 millones en el 24, más los ya me perdí, Jorge, que vamos a pagar este año. Es una cantidad de dinero, insisto, enorme, que se podrían modernizar todo el sistema de infraestructura de la Argentina. Pensemos que, por ejemplo, la energía que falta en el sur todavía, que es carísima, se hubiesen hecho no las 2 represas hidroeléctricas, sino 4, que hubiesen garantizado la energía sana y limpia desde Tierra del Fuego hasta La Pampa y Santa Fe, ¿no? Bueno, a estos tipos obviamente les importa un pomo eso, porque su negocio va para el otro lado, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el resultado en términos estructurales? Más allá de que obviamente nos están afanando plata de nuestro bolsillo para dárselos a unos usureros. Eso tiene consecuencias en la distribución del ingreso
al interior. ¿Por qué? Porque hay sectores sociales, clases sociales, que pueden defender sus ingresos y sus prerrogativas comerciales, etcétera, con el carry trade, con el monopolio de determinados bienes, con salarios de CEOs, etcétera, etcétera. Un informe hecho por Serrano Mansilla, muy interesante, sobre la distribución del ingreso a partir de estas políticas. Primero, la mitad de la población argentina posee un ingreso per cápita familiar por familia de 383.000 pesos. Una familia, el 50% de las familias de este país tienen ingreso por menos de 400.000 pesos en esa familia. Yo no sé cómo hacen. No viven. Tienen hambre. Así nomás. Si se enferman no se curan. 2/3 del país, ya no la mitad, el 50, sino el 66% del país tiene un ingreso por debajo de 538.000. Ya estamos en el 66%. No gana ni 600.000 pesos. Solo el 20% de este país, es que este dato, digamos, es quizá el más llamativo de todos y el más doloroso, porque el 20% del país gana arriba de 750.000 pesos. Los más ricos de este país. El 20% gana más de. El 20%, 8 millones de personas, 9 millones de personas, más o menos tienen ingresos por 750.000 pesos por mes. ¿Y cuántos son los que ganan más de 5 palos? El 5%. Y bueno, este gobierno parece 5%. Exactamente. Y desapareció la clase media. Claro. Desapareció la clase media. 80% son. Milei lo hizo. Cagados de hambre. Macri, Milei y con una ayudita de Alberto Fernández. Esto que se llena la boca, Milei y compañía, y voy terminando. No, los puertos no iba a decir, te quedan un par de minutitos. El consumo y puertos. Okay. En marzo las ventas de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, tocadores, es decir, la canasta básica en este último marzo se redujo un 5,5%. ¿Qué quiere decir eso? La gente no tiene un mango y empieza, obviamente, a no comprar ni siquiera comida o desodorante o artículos de limpieza. Claro. Pero esto es un 5% por debajo del año pasado, que fue un momento terrible el 24. Y el 24 estuvo 25 puntos abajo del 23. O sea, esto es 30% menos de consumo que cuando las cosas iban terrible con Massa. La situación es obviamente desesperante. En la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más rico de la Argentina, sin duda, comparativamente, hasta el 23, en promedio dedicaban el 22% de sus ingresos a esparcimiento. Hace 2 años, en el 23. Hoy esa cifra se redujo al 10%, a la mitad. Estamos hablando del sector más rico de la Argentina. Por último, las desregulación que te pide el Fondo Monetario y que el encargado es Elon Musk en Estados Unidos y Sturzenegger en nuestro país, lleva al pedido de regulación de los puertos, que no tenga, y obviamente a una pérdida del control por parte del Estado. El encuentro que vos hacías referencia, Sandra, de la cocaína, no fue descubierto por organismos de seguridad. No, el capitán del barco se avivó. El capitán del barco filipino, en una inspección, descubrió las bolsas y denunció a las autoridades que no pudieron hacer nada porque... No iban a hacer nada. Porque inmediatamente se enteraron los medios de comunicación. Si no, hasta te digo, están vendiéndose esas bolsas debe pasar todos los días, es que debe pasar todos los días por el Paraná esto, debe pasar todos los días, porque por algo está privatizado, y si está privatizado es para que pase lo clandestino. No solamente eso, incluso aunque no esté privatizado como algunos puertos, es que lo público no interfiere en lo privado, no haya control en que la gente pueda tener en su, armarse un camión
y llevar gente como ganado, y de paso llevar algunos kilos de cocaína, desregular todo, que sea todo libre y que el Estado no tenga presencia para que el negocio sea como en el fondo ellos quieren. Para concluir, desregulación que pide el Fondo Monetario, Sturzenegger la cumple, los muchachos narcos, básicamente de Colombia, se hacen mientras porque agarran uno de cada tanto, agarraron. Pero ¿sabés lo que pasaron, Sandra? Pero sí, por eso te digo, para eso la quieren la hidrovía, a lo que llaman hidrovía, que en realidad se llama Paraná. Efectivamente, esta es la desregulación que pide el Fondo Monetario y que Milei, Sturzenegger y Caputo están logrando. Bueno, gracias Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón, me trabuqué. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 somos radio. Toma aire. Wow, 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 wow.
Bueno, volvimos y vamos a saludar a Lucía García Itkinson, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Lu? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá fuera de aire estábamos hablando del Eternauta, porque Lucía y yo la estamos viendo y nos encanta, y Jorge se niega a verla. Bueno, y ahora con lo que me Parece dijeron que y encima públicamente me obligan y lo voy a ver. lo y hace convencimos. falta. No te Bueno, vas a arrepentir, después la conversamos. hoy vas a hablar de un aniversario muy importante, Lucía. Sí, de otras Eternautas, ¿no? Sí, tal cual. Justamente de las Madres de Plaza de Mayo, bueno, en su radio, que ayer cumplieron 48 años de lucha, porque toman como fecha inicial la primera marcha en Plaza de Mayo, que fue el 30 de abril de 1977, que era sábado, curiosamente Ajá. no era jueves. Y bueno, y un poco dimensionar, ¿no?, toda esta historia, porque nosotros que convivimos y que las tenemos cerca y que las conocemos hace tantos años, por supuesto que les tenemos muchísimo afecto y admiración, pero a veces creo que perdemos la perspectiva de la gesta, ¿no?, que ellas encarnaron, que es Sí. única en el mundo, no hay otro país que Claro, es como tenga... ser vecino de Gardel, ¿no? Exacto, exacto. Son heroínas, ¿no?, de nuestra patria, son próceres. Yo a veces Ujú. digo que son como nuestro San Martín, que con la perspectiva del tiempo esto va a cobrar otra dimensión, pero además son mujeres, ¿no? Y desde el punto de vista del feminismo también ahí hay una cuestión a poner en valor, porque tiene que ver con esta condición también de madres y cómo ellas politizaron la maternidad de una manera muy singular, en esto de socializarla y a la vez de esta frase que tantas veces le escuchamos a Eve, de que ellas fueron paridas por sus hijos, ¿no? En esto de invertir los roles y de comprender que, bueno, que esos hijos y esas hijas revolucionarios las dotaron también de un sentido a ellas para esa lucha posterior a sus desapariciones. Estuve escuchando un programa que hacía Eve, que se llamaba Mateando con Eve, Sí. y tomé 2 fragmentitos que me parecieron ilustrativos de... Es un placer siempre escucharla, Eve, ya sabemos, Sí. pero cuando además se pone a relatar y a narrar y tiene otro tono que no es el tono más del combate, Combativo. digamos, es encantadora. Y ella ahí cuenta primero ese momento previo a las desapariciones, ¿no? Porque también me parece, como en el Eternauta, que nos tenemos que situar en esa normalidad que antecedió a la tragedia, ¿no? Y bueno, esto decía. Escuchaba por la radio hasta que se estaban preparando las tropas, que no sé qué. Unos días antes habían matado unos chicos en la esquina de mi casa. Ay, Dios mío, yo decía, pobre madre, tiene los hijos tirados ahí, no sabe. Sin pensar que a uno le va a pasar tan rápido. Viene mi hijo Jorge y me dice, vamos a poner la radio, que parece que ya están los militares y van a dar un comunicado. Y la verdad es que se pusieron tan mal. Y yo decía, pero chicos, no es tan grave. No, mamá, no sabés lo que es esto. Y yo me parecía que no era tan grave, que no había que ponerse tan mal. Y lo llamaban los compañeros, lo llamaba uno, lo llamaba otro. Y sí que era para ponerse mal. Y sí que era para ponerse mal. Bueno, ya la vida de mi casa ya empezó a cambiar. De marzo del 76 a febrero del 77 era corridas y chicos y gente que se llevaban y compañeros que había que cambiar de lugar y chicos que había que llevarle la comida y chicas que se iban en un tren solas a cualquier hora, a cualquier lado, que había que acompañarlas hasta no sé dónde. Fue muy trágico. Bueno, Ahí fue está. muy trágico, ¿no? Decía Eve. Y esto, ¿no? Estas amas de casa que estaban alrededor de los 50 años, que habían sido formadas en su gran mayoría para ser madres, para tener una familia, que no tenían un horizonte laboral mucho más allá, por ejemplo, de la docencia. Tenemos Claro, algunas que no, sí no que salían fueron al mundo público, eran amas de casa. Claro. O si salían era en esta extensión de las tareas de cuidado, ¿no? Que son Claro, como la maestras, como docencia, Estela. ser enfermeras, exacto. Entonces, bueno, como en ese mundo de estas mujeres irrumpe esta realidad,
Y bueno, hay mucha literatura acerca de esto, ¿no? Están los maravillosos libros de Ulises Gorini, que en 3 tomos va desarrollando toda la historia de las madres de Plaza de Mayo. El primero es La rebelión de las madres y habla de todo este periodo, después es La otra lucha, y bueno, el tercero no recuerdo el título. Están los libros de Demetrio Iramain, el último sobre la historia particular de Eve, y hay muchos estudios, investigaciones, reflexiones, porque justamente es un fenómeno único en el mundo, claro, ¿no? El de las madres. Y esta persistencia, yo hoy estuve en la Plaza de Mayo y digo, efectivamente hace 48 años que las madres todos los jueves marchan en la plaza. Ahora, ¿qué pasó en esas subjetividades de estas mujeres formateadas para la familia, el cuidado de los hijos, cuando eso es arrasado, ¿no? Absolutamente transformado, ocurre esa tragedia, y Eve, bueno, también en muchas oportunidades lo dice, nos planteábamos que teníamos 2 caminos, o enloquecer, quedarnos encerradas llorando, o morir, ¿no? Y aparece esto, aparece la otra, ¿no? Aparece la compañera, aparece el encuentro en la plaza, aparece toda esa dimensión de poder colectivizar eso que estaban atravesando y de compartir también en esa falta de herramientas, esa ignorancia. Ellas cuentan, ¿no? que se sentían ignorantes porque tenían que hacer cosas que no tenían el conocimiento, ni la manera, ni los recursos para hacerlas, pero se tenían unas a otras, ¿no? Entonces esto de la dimensión de lo colectivo también es, creo yo, una de las grandes lecciones que además retomamos desde los feminismos populares, ¿no? Años después. Claro. Que lo que nos pasa no nos pasa a nosotras solas, ¿no? Sino que nos pasa en un nosotras en plural. Bueno, para Eve fue muy significativo el encuentro en ese contexto con Azucena Villaflor, que es una de las madres que todas reconocen como la gran referente, y tomé otro fragmento donde nos cuenta eso. Ahí nos empezamos a hablar con otra madre de La Plata y con otra madre de Buenos Aires. No, hay que ir a lo de Graceli, la iglesia de la Marina, ahí saben todo. Digo, mira, mi hijo se lo llevaron con un cura, con el padre Federico Bacchini, así que si es un cura capaz que le puedo... Así que bueno, íbamos de a 1, de a 2, de a 3, y que el tipo en el primer día que fui le dije ya sabía todo. Sí, yo sé, ese atorrante de Bacchini que se casó, es un cura casado, acá no es más cura, bueno, tan despectivo, nos revisaban, nos hacían... Bueno, otro día fuimos otras y otro día fuimos con Azucena, ya habíamos ido 2 veces con ella, y siempre nos revisaban la cartera y nos hacían sacar la ropa. Ese día dice, hoy lo vamos a revisar un poco más, se van a tener que sacar los zapatos. Entonces dice, basta, terminémosla, no vengamos más acá. Este tipo es un hijo de puta, dice. ¿Hasta cuándo nos va a revisar? Para decirnos que es siempre lo mismo. Y es ahí donde Azucena dice, vamos a la plaza, con una carta para Videla. Bueno, así, ¿no? Y ahí empezó todo. Exacto, históricos que son hitos vistos desde el después, pero que son parte de una cotidianidad en ese momento, ¿no? Entonces es a partir del hartazgo del destrato de las autoridades a las que ellas iban a consultar por la situación de sus hijas y sus hijos, que surge esta idea de ir a la plaza. Van ese sábado 30, después ven que no es un día que circule gente, entonces dicen, no, vamos a ir un día de semana. Finalmente acuerdan el jueves porque el viernes era día de brujas, entonces les pareció mejor ir el jueves. También el surgimiento del pañuelo es un poco, iban a marchar a Luján, a la peregrinación de Luján, para encontrarse y para también muchos de sus hijos le habían hecho esa peregrinación y bueno, para estar presentes, dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a identificar? Y pongámonos algo en la cabeza, un moño, y no, pero... algo que se vea de noche tiene que ser blanco. Bueno, todas tenemos un pañal de nuestros hijos, vamos a ponernos un pañal en la cabeza. Y era un pañal, el pañal de tela, que después fue pañuelo, ¿no? Claro. Y que les permitió en esa caminata a Luján, en el medio de las oraciones, decir, bueno, ahora recemos por los desaparecidos. Entonces, que por lo menos el grupo que las rodeaba supiera que había desaparecidos en Argentina. Claro, estábamos en esa instancia, que la palabra ni siquiera te decía. Exactamente. Entonces estas microestrategias que ellas fueron teniendo
bueno, sostuvieron y construyeron esta gran épica que es la de nuestras madres de Plaza de Mayo. Algún día habrá que hacer una buena película, una buena serie sobre la gesta de nuestras queridísimas madres de Plaza de Mayo y decir esto, ¿no? Que las mujeres, en particular las feministas, el movimiento de la diversidad, les debemos mucho a las madres porque fíjate que si ellas pudieron encarnar la lucha que encarnaron fue porque el poder las subestimó, ¿no? Porque eran mujeres. Los milicos sabían que había unas mujeres que se juntaban en la plaza, pero ¿qué iban a hacer? Eran mujeres, ¿no? Y sin embargo, bueno, generaron toda la potencia que generaron. Y nos legaron el pañuelo, porque el pañuelo verde del aborto es tributario del pañuelo blanco de las madres, directamente, así reconocido y dicho por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos legaron esto del cuerpo en la calle, ¿no? ¿Cómo se pelea? Se pelea con el cuerpo en la calle, se pelea yendo todos los jueves a la plaza, se pelea con la marcha de la resistencia de 24 horas, y nos legaron esta idea de que lo personal es político, que ya lo había dicho Simone de Beauvoir en su momento, lo acuñaba el feminismo, pero en un sentido mucho más profundo, ¿no? En el sentido de que esas cosas que nos transforman la vida, bueno, si logramos politizarlas, colectivizarlas, socializarlas, bueno, puede ser que entonces nosotras transformemos esa sociedad que nos hizo ese daño. Así que bueno, eso, inmenso, celebrarla siempre y una felicidad de estar en su radio. Sí, la verdad que es emocionante estar trabajando acá. Y en un día, bueno, fue ayer, pero cada vez que recordamos esta epopeya de estas mujeres, hoy Carmen, ¿no? Que se puso la mochila al hombro, realmente son ejemplares, son ejemplares. Tenemos donde mirar si queremos encontrar son claridad. Ejemplares y son del pueblo, ¿no? Son todas trabajadoras, hoy también en el Día de las y los Trabajadores, son compañeras que surgieron de los sectores populares, son excepcionales, como decía Rodolfo Walsh, por lo que fueron capaces de hacer, ¿no? Claro. Por todo lo que pusieron en juego. Y bueno, y tenemos el orgullo y el privilegio de tenerlas cerquita y ser parte de quienes las acompañan. Un orgullo realmente. Gracias, Lucía. A ustedes. Hasta el jueves. Chao, chao. Nosotros vamos a una tanda, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren.
Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lágrimas, lágrimas de cubetera. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La cosa geopolítica se está complicando y entonces en España el apagón, que esto también lo pueden hacer los privados, claro que sí, pueden sembrar el caos cuando lo deseen, pueden volver loca a una sociedad cuando lo deseen, simplemente sacándole los servicios esenciales. En España hubo gente que se quedó encerrada adentro del subte, hubo gente que se quedó encerrada, en diferentes lugares, en ascensores, no funcionaba absolutamente nada, hubo pánico, más al enterarse de que era un suceso extraordinario, no es que se cortó la luz en la cuadra, se cortó la luz en todo el país, más los países de al lado, y fueron muchas horas de incertidumbre. Y la verdad, lo que dice Irene Montero cuando habla del rearme,
es que Pedro Sánchez no se baja de esta idea loca de la Unión Europea, de seguir dándole armas a Ucrania para que la guerra esta no termine nunca más. Así que, en lugar de pensar Pedro Sánchez, porque el PSOE es así, y esto es lo que tenemos que entender, hay circunstancias en las que este socialismo europeo puede servir, puede ser útil si al lado tiene un socio que lo incline un poco más hacia la izquierda, pero por sí mismos, los socialistas europeos tienden a comprar estos buzones de los democristianos, de la derecha europea. No, nada los distingue de la derecha europea. No parece que fueran socialistas los del partido de Pedro Sánchez. Bueno, y estoy hablando un montón, te dejo a vos un poco. Bueno, dos cositas, digo. Primero, hay un punto de partida que es una batería de engaño sistemático generado por el neoliberalismo desde hace medio siglo, que dice lo público no funciona, lo privado sí. En realidad, como ese discurso logra engañar a un montón de pelotudos. Sí, la verdad que a esta altura hay que ser medio pelotudo. Claro, no, pero hace que los beneficiarios de ese discurso sean empresas privadas que se llenan de guita por rentas monopólicas, porque vos imaginate que, por ejemplo, nosotros teníamos Entel, se quejaban porque los teléfonos, qué sé yo. En Uruguay, acá enfrente, había una empresa que se llamaba Antel, que se sigue llamando de esa manera, ¿no? Hubo un plebiscito en Uruguay y ganó el hecho de que siga siendo pública, y Antel anda bárbaro. Es una empresa que anda bárbaro, tiene el mismo nivel de digitalización, más allá de ser un país más chico, etcétera, que la Argentina. Es decir, que no es falso que lo privado per se ande mejor. Lo que es cierto, que lo privado per se da beneficios de riqueza a empresarios, y lo público per se no da beneficios, no está hecho para enriquecer a unos y a otros. Pero lo más importante, lo voy a decir, lo antropológico. ¿Quiénes son los que participan de una gestión privada? Personas, técnicos, profesionales, trabajadores. ¿Son diferentes a los que participan o participarían en una empresa estatal? No, son seres humanos también. Puede haber chorros en los dos, y los hay muchas veces. Puede haber tipos brillantes en los dos, y puede haber gestores de primera en empresas públicas, en muchas empresas, no solamente en Antel en Uruguay. En Alemania está lleno, los ferrocarriles en Alemania son públicos y andan bárbaro. ¿Y qué pasa? Sí, pero yo a veces tengo la sensación... Perdón, no quiero dar un ejemplo más. El último. ¿Cómo anda la infraestructura monopólica estatal en China? Anda extraordinario. No solamente es pública, sino que tiene la orientación de un partido político. Y es pública. Sí. Nada más. No, yo lo que quería decir es que a veces con esta gente libertaria, y bueno, y con el PRO también pasaba, ¿no? En un poco menor medida, pero yo con los libertarios tengo la sensación de que no creen en el Estado, bueno, por las cosas que dicen que no creen, pero más allá, si creyeran, no tienen la menor idea de qué hacer, de cómo gestionar. No entienden. No hay cuadros técnicos, no podrían hacerlo. Entonces nos venden el buzón de que no sirve que sea público. Y la verdad, yo creo que hay que empezar una gran reivindicación de lo público y de lo estatal, así, de lo estatal. Por supuesto que no conducido por gente que odia al Estado, sino por gente que sepa cómo el Estado puede ayudar al pueblo, ¿no? Sí. Lo último, digo, en referencia a esto, yo creo que en realidad destruyen cualquier concepto de lo político y del Estado, porque en realidad sueñan con apropiarse de sus beneficios cuando son privados. Si de ninguna manera, si tuviésemos empresas del Estado que ellos no se encargaran de destruirlas previamente para decir que funcionan mal, lo que terminaría pasando es que no sería apropiable en el marco de una renta monopólica por estos jerarcas oligopólicos. Entonces tienen que destruir el Estado para apropiárselo y reivindicar al mercado como algo superior en términos de lo público.
Sí, señor. Bueno, dicho esto, nos vamos a una tanda y volvemos con Lucas Maida. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Dirigente histórico, el productor agropecuario argentino, ustedes lo tienen muy bien. Eduardo Bussi está al otro lado de la línea para comentarnos cuál es su mirada sobre este anuncio que hizo Milei sobre la vuelta de las retenciones. Y yo le puedo decir desde esta prestigiosa radio, avísenle a Milei que los productores van a liquidar lo justo y lo necesario, que no espere un tsunami, un montón de dólares porque haya confianza en la economía argentina. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Nos estábamos riendo en la tanda porque Jorge nos leía que Patricia Bullrich fue al puerto San Lorenzo, donde se encontró la media tonelada de cocaína, y las autoridades judiciales no la dejaron subir al barco porque le dijeron que podía entorpecer la investigación. Entonces la mina se fue a dar una vuelta en lancha alrededor del barco. Para sacarse fotos desde ahí, Por supuesto, ¿no? Ya tenemos video en lancha alrededor del barco. Dios mío, qué castigo esta gente. ¿Cómo le va, Lucas Maida? Muy bien, Sandra, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Jorge? Feliz día del trabajador, de la trabajadora. Igualmente. Contexto complicado, pero la columna de territorios lo que nos trae siempre es oxígeno, nos energiza de alguna manera porque conocemos experiencias que pasan en tiempo real, vamos a decir, lo que está ocurriendo ahora. Y ahora hay mucha militancia desplegada en los territorios, en los barrios. Y ahora nos vamos a ir para Ezeiza.
invito a nuestros oyentes a que viajemos hasta el distrito de Ezeiza y conozcamos la Biblioteca y Centro Cultural La Unión. Te damos la bienvenida, Daniel Galán. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Hola, Sandra, Jorge, ¿cómo Lucas. va, Daniel? Hola, ¿qué tal, Daniel? Gracias por Buenas recibirme esta jornada de 1 de mayo y feliz día a todos. Igualmente. Gracias, Daniel. Feliz día para vos. Queríamos conocer el trabajo que vienen realizando en la Biblioteca y Centro Cultural La Unión. Qué buen nombre, La Unión, hoy más que nunca, compañero. Contanos, ¿cómo empezó ese trabajo? ¿Desde hace cuánto que están ahí? Y después vamos a ir un poquito al presente, que sé que anduvieron con actividades hoy. Una jornada fuerte este 1 de mayo. Bueno, te cuento un poco. La biblioteca primero se llama La Unión por el barrio, que es la Unión Ferroviaria, un barrio de Ezeiza, y es una biblioteca y centro cultural que está teniendo como un rebrote de energía, de iniciativas, pues se están acercando muchos vecinos, yo creo que de alguna forma muy ligado a su historia, porque esta biblioteca es el resultado de la organización de los vecinos post-2001, post un contexto de crisis total, donde faltaban lugares, espacios de encuentro, porque no es solo el lugar físico que lo tenemos, sino es el espacio, es la excusa, es un poco la generación de iniciativas de este tipo, que hay algo similar. Imagínate, yo tengo 31 años, yo en el 2001 era muy chiquitito, pero recuerdo esas jornadas con ferias, esas jornadas con actividades donde no eran cientos, eran miles de personas, era un descontrol de ganas de encontrarse con el otro, y de a poco empezamos a reflotar un poco esa idea en un contexto que es bastante adverso para todos los vecinos, y venimos generando iniciativas ligadas a la pintura a la pintura de murales, a jornadas reflexivas, a participar en distintas muestras, y se empezaron a acercar cada vez más y más vecinos. Entonces, aprovechando ese envión que venimos teniendo de ganas de participación, que es una participación comunitaria, no es una participación quizás con un perfil político partidario, que sí tenemos algunos de los que participamos ahí, pero que es más una cuestión, como tu columna lo indica, territorial, comunitaria, una cuestión de una invitación abierta a construir en conjunto. Y hoy, 1 de mayo, aprovechamos, vimos todos juntos el estreno del Eternauta, que es algo que me tiene completamente loco. ¿Cómo lo vivieron esa jornada donde proyectaron, como vos decís, el primer capítulo del Eternauta? Totalmente mágico, porque se acercaron, nosotros compartimos esquina en el barrio con una casa de abrigo donde asisten un montón de chicos que no tienen familias, que están pasando sus jornadas, y hoy se dio un evento que asistieron un montón de chicos de la comunidad a ver el estreno del Eternauta con nosotros, como somos un montón de docentes, un montón de adultos, de vecinos, y se dio realmente esa confluencia comunitaria que yo hasta antes de la jornada no dudaba que un chico pudiese interesarle demasiado el Eternauta, como así, pero gustó? creo que como ¿Les gustó? funcionó, quedaron fascinados. Aparte llevamos todo el merchandising, muñequitos, muestras, explicaciones previas, carteles de toda la familia de Westergel, explicamos el contexto, fue como un gran evento donde además de ver el Eternauta compartimos unas empanadas que Alicia, que es la presidenta del Centro Cultural, cayó con unas bandejas de empanadas para compartir con todos los vecinos, así que eso fue genial. Y además completamos una serie de murales que venimos haciendo todos los meses ahí a la vuelta de la biblioteca, que es una esquinita muy bella, que la estamos poniendo muy bella, donde vamos agregando figuras arquetípicas de la historia argentina, y hoy por 1 de mayo pintamos un Osvaldo Bayer, el costadito gigante, así que fue pintura, series, comida, actividades, música, Completo de todo. el día. Totalmente. Agotador, pero satisfactorio, porque como es un espacio comunitario, no hay nada que no se pueda hacer en realidad. Entonces se van sumando ideas, se van sumando iniciativas, y esta explosión de participación que vemos, que venimos percibiendo, que se viene dando, de pronto se ramifican en cuestiones totalmente impensadas. Hoy se acercó un vecino para el estreno. Última de que te cuento de la jornada de hoy. Se acercó un vecino que estaba dando clases de teatro hace un par de semanas y dijo: yo tengo un corto, ¿lo puedo presentar? A mí eso me encanta, que la gente se anime, que se reapropie, que pasen y hagan lo que quieran. Es una cosa totalmente mágica, así que hubo totalmente de todo. Está bueno, Daniel, escucharte, que nuestros oyentes puedan conocer ahí tu voz, tu cara, porque también salís en streaming, pero ver que las personas de carne y hueso, esos héroes colectivos, están andando, ¿verdad? Estamos andando las calles,
mientras graves cosas suceden y un contexto de crisis nos caga la vida, por decirlo, a la vez hay mucha acción, a la vez hay mucha energía. Tu voz, tu impronta lo transmite. Aquí podemos ver en Daniel un compañero motivado, que eso es lo que justamente quiere el enemigo, ¿no? Que vernos tristes, Jorge siempre lo recalca esto, nos quieren apagados. Por el contrario, estás encendido, Daniel, y hoy encendieron ahí en el barrio La Unión, un barrio con historia, más fueguito del que se necesita. Totalmente, totalmente. Es un poco la idea. Es un poco ser brasa, ¿no? Avivar las llamas de todos los que nos rodean, juntarnos un poquito y iluminar un poco más. Como espacio comunitario que vino aguantando en el 2001, a ver, a la biblioteca le sobra un poco de esa historia, pero realmente creo que hay una intención de eso y hay una percepción de que es necesario. Hay una percepción de entre vecinos completamente de a pie, de, che, hay que juntarse a hacer algo. Esa cosa es la que vale. Esa solidaridad, esa empatía, características del pueblo argentino que en los momentos más complicados sale a flote. Daniel, te queremos enviar un abrazo enorme, felicitarlos por estar activos en esta jornada y bueno, a seguir viendo la serie, que si se vieron el primero van a querer seguro ver el resto de los capítulos. Muchísimas gracias. Y los invito a seguirnos en las redes de la biblioteca y CC Cultural La Unión, que es @biblioteca y CC La Unión. Le damos mucha bola a las redes, le damos mucha bola a la comunicación, porque la idea es esto, es incentivar, acercar, comunicar todo lo que se hace. Los invitamos a hacer lo mismo en todos los barrios, que estalle la participación ciudadana y comunitaria, que por ahí hay un foquito de resistencia para alumbrar un camino mejor y un país mejor. Ahí va. Buenas noches, Gracias Daniel. a los dos. Gracias, compañeros. Nos estamos Gracias, viendo. Chao, hasta la semana que próxima. viene. Chao, Lucas. Daniel. Chao, chao. Gracias. Nosotros vamos a una tanda y en un ratito ya estamos aquí. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No se ve evidentemente ninguna mejora en el funcionamiento del Estado, así que no tiene que ver con el trabajo, así que bueno, un doble abrazo, porque en estos días también echaron muchos compañeros este fin de mes. Qué tremendo, ¿no? Cada vez que vencen contratos es un día de tensión y de pesadumbre para mucha gente que se queda sin trabajo. Realmente hoy es un día de los trabajadores y las trabajadoras muy especial. Y bueno, y normalmente en este programa Santiago Liaudat es el que habla de pensamiento nacional latinoamericano o de este tipo de cosas. ¿Qué tipo cómo funciona el Congreso? ¿Hay invitados? ¿Hay ponencias? ¿Qué es lo que van a hacer? Un poco de todo eso. Hay 250 ponencias ya de compañeros que van a ir a exponer sus trabajos. Hay presentaciones de libros, más de 40, hay simposios también, ¿no? Y sobre todo es un espacio de encuentro para el activismo político y social, académico también, y es una forma también de seguir renovando esta tradición de pensamiento que es tan importante para nosotros, ¿no? Yo hablaba de los trabajadores del Estado porque justamente el Estado y la nación tienen un vínculo muy estrecho y tiene que ver con el tema, ¿no? Sí, sobre todo porque nos hemos dado cuenta a través de los años, y bueno, nosotros lo sostenemos con Santiago acá una vez por semana, que hay muchos autores, muchos pensadores, muchas ideas que podrían ayudarnos en esta coyuntura tan rara que estamos viviendo, pero no los conocemos, no los hemos leído. Bueno, el hábito de la lectura se ha ido perdiendo, pero en realidad nunca estuvieron en nuestras agendas, ¿no? Entonces es hora de bueno, echarle mano a lo que nos puede servir y desconocemos, y ustedes seguramente en ese congreso conocen muchas herramientas para que el pueblo entienda un poco mejor. En la currícula académica, fíjate que no hay prácticamente pensadoras mujeres, por ejemplo. No hay pensadores del tercer mundo, ¿no? Casi todos son franceses, ingleses, estadounidenses, algunos, ¿no? Y cuando uno agarra, por ejemplo, un libro de cualquier autor francés que hayas leído, vas a ver que el autor francés cita en un 90% a otros autores franceses, ¿no? Claro. Y nosotros en las facultades no tenemos ni siquiera una política de cupo, ¿no? Que también le hizo a la política en otros aspectos, al Estado también. Y eso, las mujeres, por ejemplo, no son parte del debate académico, ¿no? El debate académico que tampoco trabaja el conflicto social, ¿no? Cuando hablan, tampoco, yo lo planteo porque me interesa sobre todo el conflicto social y los años 90,
como abordaje, ¿no? Que es también un desafío pensar el pensamiento nacional en ese periodo, ¿no? Porque el pensamiento nacional se asocia sobre todo a la época de Jauretche, Scalabrini Ortiz, y sin embargo es un desafío pensar lo que pasó en estos años, ¿no? Porque hay una renovación que es también el Papa Francisco, Hugo Chávez, ¿no? Que es para tener en cuenta. Y el conflicto social, decía, yo estudié en sociología, como vos decís, y me acuerdo terminando la carrera, cuando preguntaban por el 20 de diciembre de 2001, la mayoría de los compañeros decían horror, tragedia, ¿no? Cuando en realidad fíjate que sociología, no es que estaba estudiando de mecánico dental, ¿no? Y es una fecha que es parte de la discusión de las grandes gestas populares. Sin conflicto social, sin una tradición, sin un pensamiento situado, esas cuestiones que tenemos que ubicar. Por eso también es importante el feminismo dentro del pensamiento nacional, ¿no? Claro. No hay que verlo como cuestiones contradictorias, sino ver cómo aporta, porque un pensamiento nacional que no tenía en cuenta el conflicto social y la forma de organización de nuestra sociedad, bueno, Parece tiene de otro poco de país. pensamiento y poco de nacional. Claro. Jorge. No, una informativa, cuándo se realiza y dónde. Y después quiero hacerte una pregunta respecto a si considerás que esta ausencia, este etnocentrismo europeo que hay en el mundo académico, incluso en las ciencias sociales, no es el resultado también de un desprecio que ha influido o ha generado la oligarquía respecto a nuestras cosas, a nuestras producciones intelectuales, incluso industriales, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, empiezo por lo que decías al principio. Lo dijo Sandra, pero está bueno reforzarlo. 29, 30 y 31 de mayo, en el campus de la UTN de La Plata, es 60 y 120 las calles. Bueno, igualmente se puede llegar googleándolo o con los GPS de hoy, de la cuestión tecnológica. Y si no, bueno, se comunican por alguna de las redes sociales del Congreso que alguien los va a orientar. Respecto al otro es lo que decís vos, Jorge, es así. Y es algo que viene de larga data, pero que me parece que el desafío siempre es pensarlo en relación, o sea, buscar la cruda cotidianidad, ¿no? Para llevarlo al debate político. Cuando nosotros nos pensamos en cómo construimos cómo pensamos un nuevo proyecto en este momento, ¿no? Sobre qué base nos asentamos, ¿no? Claro. Todos estos compañeros que dicen el kirchnerismo fracasó porque era tan malo un montón de cosas. Seguramente que necesitamos autocrítica de determinadas cosas, pero las herramientas que tenemos que buscar para pensar un nuevo proyecto tienen que ver con la tradición histórica, recuperarla, con los años 90 del conflicto social, que eso es importante pensarlo y recuperar, que no es solamente la década del ajuste, sino es la década del ajuste y de la resistencia al ajuste, porque ahí surgieron las demandas que hizo programa de gobierno Néstor Kirchner. Claro. Y la otra cuestión es recuperar lo mejor de la experiencia de los años del kirchnerismo, porque si no, pensamos sin base, pensamos que siempre inventamos nosotros las cosas y que la historia llega cuando empezamos nosotros. Eso es valorar lo propio, que tiene que ver con recuperar el pensamiento popular, pero también con la experiencia de los pueblos, ¿no? Si vos me decís cuál es mi pensador preferido, te voy a decir, mi pensador preferido es el pueblo cuando sale a la calle. No hay mejor pensador nacional y popular que el pueblo cuando sale a la calle. Sí, yo te iba a decir cuando hablabas del 2001, que yo tengo recontra fresca la sensación. Me acuerdo que de la Rúa ese día había habido saqueos, y cuando de la Rúa anunció el estado de sitio, bueno, yo vivía en Palermo en ese momento, y es como que todo empezó a funcionar solo, la resistencia ese día, la gente empezó a salir. Nunca me voy a olvidar de esa sensación, cuando la protesta empieza a funcionar como automatizada, ¿no? Empieza a haber un sujeto colectivo, pero en serio, en la calle. Y no muchas veces uno asiste a un fenómeno así, fue muy impresionante. Y hay que recuperarlo, porque fíjate que no hay, bueno, ustedes estaban hablando un poco antes del Eternauta, más allá de lo que cada uno opine sobre la calidad, cómo respeta la obra, todo lo que recupere las experiencias interesantes son materia de debate que nos permita actualizarlo, ¿no? Exacto. Las series de 2001
también yo tengo un montón de diferencias, o la de 1985, porque lo que falta es el actor popular, ¿no? Fíjense que el recurso siempre es a un actor, a un protagonista, como si fuera el plot narrativo, ¿viste? De que es autor, conflicto, desenlace. A un héroe también, ¿no? Un Exacto. héroe. El héroe individual. Un héroe individual. Claro, y el Eternauta es el héroe colectivo. Y que se aplica a 1985, a 2001, que está contada, ¿se acuerdan? Desde dos asesores, o a la historia de Fito Páez, ¿no? Que es mucho peor que el libro de Fito, que es muy buen escritor. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad para discutir eso del actor popular y recuperar las gestas históricas, porque no está ni siquiera en los sectores populares, en la dirigencia popular, claro que es una fecha a reivindicar, ¿no? Que es también para pensar. ¿Por qué? Claro. Matías, y para el 29, 30 y 31, para este congreso, ¿van a tener algún invitado o alguien que hayan invitado para exponer? Hay muchísimos. Yo la verdad ahí me faltan los nombres, pero te digo, muchos invitados internacionales. También por eso te preguntaba, Ramón, tírame un nombre. Ramón Grosfogel, que es muy interesante. Ah, sí, es genial. Viene Miguel Mazallán. Hay un montón. Hay que entrar a la página y ver, porque la verdad que sí, tenemos que hacerles notas. Una tras de otra. Tenemos que hacerles notas. Sí, está claro. para ir a hacer notas, comprarte algún libro, o bueno, ir a sacarte la foto también vale. Porque es una mesa atrás de la otra de compañeros de primer nivel mundial, digamos. Sí, ¿cómo se llama el primero que nombraste, que es el profesor en Estados Unidos, ¿no? Ramón Grosfogel. Grosfogel, sí. Es el más interesante, si me preguntás. A mí lo entrevistamos una vez y realmente me pareció apabullante. Sí, es puertorriqueño, vive en California y es como uno de los, si se quiere, referentes, corregime si digo alguna macana, de, digamos, el pensamiento anticolonial, ¿no? Claro. Claro, es parte de la teoría decolonial, pero él, porque eso, tienen distintas miradas, está entre los más interesantes porque tiene una defensa de los gobiernos populares, ¿no? En todo caso se pueden hacer críticas, comentarios, pero no tiene una mirada clara sobre que es a partir de ahí y no desechar todo, ¿no? Claro, eso es típico, lo hablábamos hoy con Sandra, típico de la izquierda europea que desprecia profundamente a las revoluciones populares latinoamericanas porque son de salvajes. Y Grosfogel, que es un rusito puertorriqueño que vive en Estados Unidos, defiende a los palestinos y defiende también a Chávez, hay que decirlo, porque generalmente le tienen miedo a algunos nombres y Grosfogel no le tiene miedo. Bueno, ya me entusiasmé con ese nombre, ya me entusiasmé. Gracias, Matías, por contarnos esto del Congreso. Gracias a ustedes, los esperamos. Un fuerte abrazo. Bueno, dale. Gracias. Bueno, y te despido a vos también, Jorge. Dale, ¿no? me voy porque con Grosfogel y también con Matías, ¿no? Chau. Bueno, chau, hasta el lunes. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, seguimos con este cachito de programa que nos queda y los mensajes. El primero dice: Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Gracias totales por 48 años defendiendo derechos humanos y la democracia y contra la dictadura militar. No fue votada por el pueblo, fue ilegal. Gustavo de Villa Adelina. Hola, estimada Sandra, cada argentino, peronista o no, cada día puede crear pedacitos de poder político, nacional y popular. Peronista, si querés, que se multiplique por los millones que somos. Cada día, por ejemplo, podemos tomarnos 5 minutos para escribir un cartel con protesta o propuesta y pegarlo en la pared elegida. Millones de carteles por día lograrían poder comunicacional llenando las paredes de la patria con nuestro pensar y nuestro sentir. Abrazo, Héctor. Ya que escribe Héctor, que me hizo acordar de vuelta, Héctor Westerheld, fabuloso, ahora me olvidé el nombre de la agrupación. No, me estoy confundiendo de agrupación, ahora les comento, pero fabulosa la intervención
de los carteles de Netflix, del Eternauta, con las fotos de Héctor y de las 4 hijas. Realmente es una idea brillante, brillante. Quiero felicitar a quien se le ocurrió porque es una intervención que no es dañina hacia el afiche de la película, no es todo lo contrario. Le da a los afiches que hizo Netflix, que son muy lindos, pero son de una película, le da el contexto histórico. Y realmente creo que esa intervención le va a dar una potencia mundial a esta historia. Creo que va a ser realmente un éxito porque tiene una historia atrás y todos sabemos que en narrativa uno puede escribir, qué sé yo, una buena ficción, pero si esa buena ficción uno sabe que tiene una raíz en la vida real, provoca más interés, y la lucha de los derechos humanos en la Argentina, las madres de Plaza de Mayo de la Argentina, los juicios por lesa humanidad que se estuvieron llevando a cabo y las tropelías que está cometiendo el gobierno fascista de Milei, tratando de darles una especie de libertad disimulada a esos protagonistas, a los protagonistas del genocidio, creo que son muy impresionantes. Y hay otra campaña que es la que no me acuerdo, es una nueva agrupación que salió, que me encantó, que es, bueno, les digo uno solo que me acuerdo, pero son afiches que están pegados, grandes, que están pegados en los containers y dicen: ¿cuántos TikToks te vas a ver hoy? La concha de tu madre. Bueno, son de ese tenor. Es como si hablara Milei, pero les hablara a ellos. A mí me parece que puede tener mucho éxito, porque solo entienden puteadas estos tipos. Son de ese tenor. ¿Cuántas horas te las pasás en internet por día, pelotudo? Así son. Es como si hablara Milei, pero les habla a los de ellos. Es genial. Hola Sandra y Jorge. Saludo en este día de resistencia. Hoy, más que nunca, yo jubilada docente, pero hoy di clase, con lo que cobramos no alcanza. No esperaba menos de Berkovich, no hay caso. escuchó mi queja. Acá en Uruguay, en este momento, está el PIT CNT dando un mensaje por radio y TV. Abdala empezó diciendo que con el nuevo gobierno recuperaron la posibilidad de salir en cadena en los medios públicos. Qué tristeza pensar en la situación de nuestro país amado. Abrazo grande, Betty de Quilmes, ahora en Piriápolis. ¿Qué haces en Piriápolis, Betty de Quilmes? Sí, claro, cambió el viento en Uruguay, cambió el viento, y cuando cambia el viento uno rejuvenece, porque ahora Uruguay está del lado de la vida, no cuesta mucho entenderlo. Digamos, no estamos hablando de matices, por eso a mí me embolan las discusiones por matices. No es tiempo de matices, no es tiempo de detalles, no es tiempo de me gusta cuadrada pero es redonda. La verdad no es tiempo de eso. Son tiempos de trazos gruesos, de decisiones fuertes. De un lado tenemos que estar los que queremos la vida, el respeto por la vida en todas sus formas. Y del otro, estos tanáticos, del otro, estos estúpidos, estos descerebrados, porque realmente gobiernan como el culo, pero si quisieran no gobernar como el culo, no les da la cabeza. Solo pueden gobernar como el culo. No entienden dónde están, no entienden cómo se hace, no entienden con qué se come. No la ven. Lo que ven ellos es una ilusión. Quisieron ver en Milei a alguien rebelde y es lo más adaptativo que hemos conocido. Es lo más felpudo, es el tipo con más vocación de felpudo que he visto en mi vida. Es un tipo que no puede representarse ni a sí mismo. Es realmente un incapaz. Y se está volviendo loco. Si ustedes siguen los rictus, las cosas que dice, los ataques, no está bien. Si estuviera bien sería un hijo de puta igual. Y lo digo así porque
hace cosas de hijo de puta, y no hay otra palabra para llamarle a las cosas que hace. Joder con los discapacitados, joder con los viejos. Bueno, vieron ayer que quiso apoyar a Dorni, porque además él está convencido de que todos son Milei, sus candidatos, porque él está convencido de que él es genial. No vive, no habita en esta realidad. Ayer fue a Lugano a acompañar a Dorni supuestamente para respaldarlo en su candidatura. Se armó un bolonqui, la gente le gritaba, les golpeas a los viejos, hijo de puta. Se lo querían comer crudo, lo tuvo que sacar la custodia. Este tipo cree que el mundo son los 4 estafadores con los que se encontró varias veces antes de estafar. Así que bueno, me extendí un poquito en la respuesta. Buenas noches. Una de las ediciones del Eternauta tiene prólogo de Guillermo Sacomano, un lujo de la escritura de Oesterheld, 1957, golpe del 55 y resistencia peronista. Estela Maris de Boedo. Sí, yo con el Eternauta tengo como un vínculo bastante especial porque trabajé en la dictadura 5 años en humor registrado, de modo tal que muy chica, no era para mi generación, pero muy chica me familiaricé con Solano López, con este texto de Oesterheld, con los dibujos de Brescia, y me trae muchos recuerdos de esa época en la que yo compartía mi laburo con grandes historietistas, un género al que recién se le empezó a dar bolilla nuevamente, porque había tenido su época de apogeo antes, en los 50, en los 60, y al que se le empezó a dar relevancia con, primero Superhumor, que yo era prosecretaria de redacción, y después con Fierro, ¿no?, que dirigía Sasturain. Hola Sandra y Jorge, queridos compañeros, los escucho siempre y por escucharlo no envío WhatsApp. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora, los admiro muchísimo, me nutro con ustedes. Y feliz cumpleaños, abrazo, Mecha de Belgrano. Gracias, Mecha, por el saludo. Y gracias por eso de nutrirte. La verdad que no hay mejor palabra para el laburo que intentamos hacer y que no sé si nos sale, pero la intención es esa, que sea nutritivo, ¿no? Que nos deje algo, participar también desde un programa de radio, de esta batalla cultural que hemos dado toda la vida, no es que la estemos dando ahora. El periodismo de contrarrelato es precisamente, meterse en la batalla cultural, y tiene que ver con exponer puntos de vista, con exponer fuentes, con exponer ejemplos, con asociaciones, y es a lo que nos dedicamos nosotros. Si se puede, si eso se nota, nos alegra mucho. Hola, los que votaron a Milei, ¿son conscientes que no aceptarían a alguien con esas maneras en su entorno? Los desquiciados sí, solo que no son mayoría. Osvaldo de Longchamps. Lo que pasa es que hay diferentes personas que votaron a Milei, ¿no? Diferentes tipos de personas, quiero decir. Seguramente los lumpenes de Revolución Federal, toda esa gente, Brenda Uliarte, Sabag Montiel, todo ese lumpenaje, Lilia Lemoyne, ella es de su fuerza, pero ese tipo de gente un poco, no sé cómo decirle, porque no es extravío la palabra, es gente que vive entre fantasías, ¿no? Porque esto de creer, a lo mejor lo cree, no sé si lo cree o si... La verdad no quiero perder más tiempo pensando en qué piensa Milei. Me importa 3 bledos, porque me importa 3 bledos lo que diga también. Pero supongo que a Víctor Hugo no le va a gustar, y a Rial y al Gato Silvestre tampoco. Pero ¿cómo puede llegar a decir que les pagan millones de dólares Corea del Norte? Está completamente chiflado. Eso es porque necesita demostrar que todos estamos en venta,
Necesita demostrar que no hay quien trabaje de esto por amor a la verdad y a la comunicación. Necesita demostrar que todo está podrido y por eso él es la única solución, la podredumbre en persona. Y la verdad que es mentira, siempre fue mentira. Nunca todos estuvimos en venta, nunca. No hay manera, no hay posibilidad de hacer entrar a todo el mundo que hace un trabajo en la misma bolsa. Y eso es el fascismo, la generalización permanente. Porque con la generalización permanente, vos encontrás a un periodista chorro, todos los periodistas son chorros, mátenlos a todos. ¿Qué hacía Hitler? Eso. Y eso es lo que quieren repetir ahora. Pero lo cierto es que este trabajo es digno. Este trabajo es digno, tal como lo hacemos nosotros, tal como lo encaramos nosotros, tal como lo encara esta radio, tal como lo encaran los compañeros de esta radio. Uno viene acá a ser honesto, a compartir lo que piensa, a interpretar hechos que han sucedido en el día. Y yo creo que necesitamos esa orientación. Nosotros también tratamos de obtenerla de algún lado. Bueno, y me queda un minutito, querida Sandra, no pude saludarte antes. Feliz cumpleaños a una taurina de ley. Abrazo, Gladys de Villa Crespo. Sí, yo me caigo de taurina, es increíble, pero no creo mucho en la astrología, No, nunca me hice una carta astral, ni nada de eso, ni leo el horóscopo, ni nada de eso. Pero las características de Tauro me van. Re tierra soy, re tierra. Es de tierra, Tauro, espero que sí, porque soy medio bestia. Bueno, les leo el último y ya terminamos. Que no claudique el señor Jorge. No hay que ver esa cocha. Ah, no, no, porque este le tira mierda al Eternauta. No me gusta. Es Víctor de Becker. Víctor, que dice que nos quiere a todas. No seas tan intolerante con el Eternauta. ¿No te gusta Darín? Bueno, no sé por qué no te gusta. Puede haber muchas razones por las que no te guste. Pero es un buen actor. Y está muy bien dirigido. Y la historia es nuestra. Y nos va a hacer muy bien. Y nos va a ayudar. Yo estoy segura, estoy convencida de que los símbolos son importantes. Los símbolos, con símbolos, las cosas cambian. Los símbolos son poderosos. Y tenemos al Eternauta, que en su momento fue el Nestornauta. Y ahora es ese personaje de Westerheld, esa víctima del terrorismo de Estado junto con toda su familia, que viene a recordarnos quiénes somos y cómo tenemos que estar. Unidos, es la única manera de salvarnos. Bueno, me voy despidiendo. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mario por operación técnica, a Pablo Casasola por streaming. Próximo programa, El Refugio con Osvaldo Quiroga, y nosotros nos vamos despidiendo hasta el lunes, todo el tiempo que va a pasar, hasta el lunes a las 8 de la noche. Buen fin de semana. Chao. Me llena la sangre vitamina C. Qué rico jugo que desparrama por mi piel. Envuélveme en tu cáscara. Me protege de las malas máscaras. La pulpa de tu corazón. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra